En Radio Encuentro presentamos Testigos en el Camino de la Fe, un programa en preparación al primer Congreso de Catequesis de la Diócesis de San Felipe de Aconcagua. Bienvenidos, queridos amigos, al cuarto programa Testigos en el Camino de la Fe, este programa que estamos haciendo como preparación para el primer Congreso de Catequesis de la Diócesis de San Felipe. Bienvenida Marisa, bienvenida Padre Ricardo, bienvenido Padre Ricardo. ¿Cómo están? Muy bien, muchas gracias. Bien también, con la alegría de reencontrarnos en este estudio de Radio Encuentro, donde elaboramos este material para toda la iglesia de Aconcagua y para el mundo, porque estamos en internet, ¿no es cierto? Sí, oye, voy a aprovechar de decir al tiro estas cosas, porque es muy importante. La página web está súper activa, tenemos congresodecatequesis.cl, ahí tenemos los programas de radio, fotografías, canciones, las fichas, los afiches, el texto de la invitación que nos hace el obispo, todo lo tenemos y hay que ir a visitar esa página, porque es muy importante que tengamos un lugar de contacto donde pueda la gente, los catequistas, los agentes pastorales, accesar esa información. Sí. ¿Cómo va usted, Marisa, que le tiene el pulso a la diócesis? ¿Cómo va la cosa? ¿Se acerca la gente? ¿Sí, no, más o menos? Mira, hemos tenido buena recepción en las parroquias, hemos estado realizando encuentros con las parroquias, hemos seguido, como habíamos comentado ya la semana anterior. Ahora estuve en Santa María con varios catequistas de los sectores, de diferentes áreas de la catequesis, y en Rinconada de los Andes también, con muy buena acogida, con representantes de las capillas y la gente entusiasmada. En algunas parroquias están pidiendo información, entonces requiriendo sobre todo cómo va, cómo estudiar las fichas, así que eso hemos ido conversando. Yo voy con el data, con el Novu, con internet, con toda la cosita para mostrarle la página, así que por lo menos esa parte yo la he cumplido. Falta que ellos cumplan. Sí, tienen que meterse, queridos amigos, a la página de Facebook, buscar en Facebook, muchos son amigos. Yo sé que hay una página que tienen los catequistas de acá de la diócesis. Yo el otro día compartí con ese grupo, le compartí la página Congreso de Catequesis, porque ahí también es un lugar para también ver los mismos contenidos, pero la gracia que tiene Facebook es que ahí pueden también colocar materiales los catequistas. Pueden subir sus videos, le hemos dicho hartas veces, ¿te acuerdas, Padre Ricardo, que les comentamos la posibilidad de que hicieran un video con la canción, un videoclip entretenido? Ya va a llegar, Pueden dejar testimonios de su vida. Fotos del Día del Catequista que no lo han subido todavía, en fin. Hay harto material para poner. Eso es lo interesante que tienen las redes sociales. Yo sé que Padre Ricardo es un hombre del Twitter, el hombre del Twitter, pero hoy podríamos generar la cuenta Twitter del Congreso. Sí, claro. Y eso puede estar a cargo del Padre Ricardo, porque sí, es un tuitero especialista. Sí, claro, con mucho. Así que esa ha sido la experiencia y esperamos que continuar visitando las parroquias, compartiendo, explicando de qué se trata, y tal vez ya podemos avisar, porque para que se vayan enterando todo, que el Congreso va a ser, gracias a Dios, en el Colegio de los Hermanos Maristas. Ya tenemos confirmado el lugar. Ah, tenemos confirmado. Tenemos lugar, tenemos espacio, así que vamos. Van a caber los 2.500 catequistas ellos, ¿no? Sí, ese colegio es grande. Desde ya agradecemos la buena voluntad y el cariño con que nos van a prestar sus dependencias. Excelente, muy buena noticia. Y esperamos que los catequistas se acerquen a la página de Facebook y coloquen me gusta. Si les gusta el Congreso, ¿qué tiene que poner? Me gusta. Porque así sabemos si están en conexión con el pulgar ahí, para que sepamos que están con nosotros. Vamos a escuchar el himno al Congreso como lo hacemos cada vez, para ir preparando con eso también el corazón a este encuentro eclesial tan importante que nos viene. Llamaste, Señor, en mi camino. Me llamaste mientras caminaba
Me dijiste ve a sembrar en la noche mi palabra, que yo la haré crecer por la mañana. Me llamaste, Señor, en mi silencio. Me llamaste mientras te buscaba. Me dijiste que el amor no entregado es como roca, la semilla solo crece en la tierra. Es por eso que soy catequista, testigo del Señor en el camino. Yo creo en tu palabra y la quiero compartir, Señor. Yo quiero que conozcan a Jesús. Me llamaste, Señor, en la montaña. Tuve miedo, quité mis sandalias. Me dijiste, no temas, que yo estaré contigo. Si no sabes dónde ir, soy tu camino. Me llamaste en medio de tu pueblo. A pesar de todos mis defectos, me recuerdas que has venido a buscar al que está enfermo, porque en mi debilidad brilla tu reino. Es por eso que soy catequista, testigo del Señor en el camino. Yo creo en tu palabra y la quiero compartir, Señor. Yo quiero que conozcan a Jesús. Es por eso que soy catequista, testigo del Señor en el camino. Yo creo en tu palabra y la quiero compartir, Señor. Yo quiero que conozcan a Jesús. Yo quiero que conozcan a Jesús. Queridos hermanos, continuamos en nuestro programa Testigos en el Camino de la Fe, junto a Eduardo Valenzuela y el padre Ricardo Cortés. Le estoy robando un ratito al lado a Eduardo. Hoy vamos a conversar sobre el tema de Dios creador. Este tema es fundamental para nosotros. La semana pasada, si ustedes recuerdan, dialogábamos sobre la paternidad de Dios, este Dios que prefiere, que opta por ser nuestro Padre, y que nosotros reafirmamos esta creencia, esta actitud también de hijo hacia nuestro Padre. Hoy día vamos a ver este tema diciendo que además de que Dios es nuestro Padre, afirmamos también, creemos y ponemos nuestro corazón en que Dios es nuestro Creador. Dios crea. Dentro de la reflexión teológica y de la experiencia pastoral, este tema hoy se vuelve fundamental, hoy más que nunca. Tenemos que modificar nuestras prácticas frente a la realidad de lo que hoy vive nuestro mundo, nuestro planeta. Dios hizo este lugar maravilloso, con delicadeza, con ternura para nosotros, pero lamentablemente, y de eso lo vamos viendo día a día, estimados hermanos, si ustedes miran sus lugares, pasan por la calle, vamos viendo cómo progresivamente la crisis ambiental se va acercando a nosotros. La naturaleza, el cuidado de la naturaleza, tiene que ser hoy
en nuestras prácticas pastorales, en nuestra catequesis, en nuestro anuncio del Evangelio, también tiene que ser una preocupación para nuestra iglesia. Estaba pensando yo, concretamente con respecto a la situación del agua, esta realidad que está afectando en el Decanato Norte. Nuestros sacerdotes y los laicos que participan allá han tenido reuniones para hacer una reflexión concreta frente a esto y pensar y proponer y también iluminar este tema desde la experiencia de fe, desde la experiencia eclesial. Y estaba pensando el día que yo fui a Chincolco, un día sábado hace poquito, conversando con catequistas, con el párroco, también con el padre Alexis, me decían que antes de la lluvia, ¿no? Eso sí, antes de esta lluvia que tuvimos, en el sobrante, ¿cómo se llama el otro lugar que se llama Pedernal? Pedernal. Tenían 3 horas de agua potable para las casas, para el uso, para la alimentación, para la higiene y para regar su campo, su huerta, sus paltos que tienen allá. Algunas personas tenían 1 hora de riego al día y esto va por turnos porque no es diario. Entonces yo decía, mira, cuando esto nos afecta y afecta a nuestra gente, a veces no inmediatamente nos afecta a todos, va de a poquitito y tenemos que ver que hay hermanos que están sumamente afectados y esto es consecuencia, ellos tal vez no han hecho ningún daño, uno piensa eso, pero está este daño, está esta escasez. Hay cosas que son propias de la naturaleza, pero también que ha sido propio del manejo humano que nosotros hemos ido dando, que la sociedad ha ido dando. Y que tiene su efecto. Y vamos viendo las consecuencias. Tú te topas con en este lugar y ves a una familia que está complicada por esto. ¿Qué hago con 3 horas de agua? Cuando tengo que lavar, mantener la higiene de la casa, la salud, la alimentación. Entonces, realmente esa situación afecta. Y afecta a hermanos nuestros que son muy cercanos, pero como no sabemos, como no sale esto en las noticias grandes, pensamos que está ocurriendo en otros lugares. Y ocurre en nuestra diócesis, esto es un conflicto. Entonces, plantearse el tema de la creación desde nuestra mirada y el aporte cristiano que nosotros podemos hacer ahí, no solamente en el ámbito de la reflexión, sino también de la acción, es muy importante. Es muy importante porque debe ocupar un lugar en la pastoral. Exactamente. Debe ocupar un lugar en la catequesis. La pregunta es, ¿qué hacemos en la catequesis, qué hacemos en la pastoral para educar a las personas? Exactamente. Para enseñarles esto. Porque esto no es un tema de activismo, es un tema de conciencia. Es un tema es finalmente entender que el ser humano ha sido puesto en el mundo no para depredarlo, sino para cuidarlo, para cuidar el jardín. Sí. Y por eso decimos que cuando hablamos del Dios creador, Dios Padre creador, nos hacemos preguntas, ¿no? ¿Quién crea? ¿A quién crea? ¿Para qué crea? ¿Cómo lo crea? Porque ahí es donde intervienen una serie de corrientes que nos han hecho mucho bien y algunas que nos han hecho mucho daño, ¿no? Claro. ¿Quién crea este Dios creador que no nos dejamos de maravillar? Porque ha dejado sus huellas en lo creado. Si la maravilla de lo creado es tal, ¿cuánto más será el Dios que lo ha creado, ¿no? Que es infinitamente mucho más maravilloso. ¿Para qué ha creado todo? El Catecismo de la Iglesia nos dice que todo ha sido creado para la gloria. Todo este mundo visible es para dar gloria a Dios, es decir, para manifestar efectivamente la grandeza de su amor. ¿Cómo lo ha creado? Y ahí entramos con todos estos conflictos aparentes que se han dado por siglos, conflictos aparentes entre religión y ciencia. Hablábamos antes de comenzar el programa a propósito de estudio. Bueno, ¿cómo Dios ha creado? ¿No? Hoy día que existen más de 10 formas de traer, comillas, seres humanos al mundo, no todas esas formas están en consonancia con el proyecto del Dios creador, porque sabemos que hay manipulaciones terribles, ¿no? Cuando decimos Dios ha creado al hombre y la mujer, eso tiene consecuencias sobre identidad, cuando hay corrientes que, en este discurso sobre género, aparecen cosas que están contrarias a la fe, claramente, ¿no? Y cosas que no solo son contrarias a la fe, sino que nos empobrecen en nuestras propias relaciones porque damos crédito a que ciertas acciones del obrar humano es lo que Dios quiere. Y parece que no es lo que Dios quiere. Dios nos ha creado hombre y mujer. Dios ha creado para gloria todo, ¿no? Dios lo ha hecho todo maravilloso. Es decir, sin esta confesión de fe,
todo se viene abajo, ¿no? Es como un efecto dominó. Es como poner, ¿no es cierto?, libros uno tras otro, botar uno y se viene todo abajo, ¿no? Por eso es tan importante nuestro tema de hoy. Yo pensaba, si uno tuviera que sintetizar o decirle a los agentes pastorales, a los catequistas, ¿qué es lo fundamental que uno puede extraer del Génesis, digamos, del relato de la creación? Porque uno puede confundirse y puede perderse la forma. Exactamente. Uno tiene que descubrir, como un lector bíblico educado, no se queda en la forma, sino que entiende el fondo. Exactamente. Yo creo que en particular en este relato hay que ser capaz de ir al fondo. Exactamente. ¿Cuál es el fondo? ¿Cuál es el fondo en particular? El fondo particular de los dos relatos de la creación que están entre los capítulos 1, el 1 preferentemente, porque el 2 es la antesala de poner en contraste lo que vendrá luego con el pecado original, el capítulo 3, ¿no es cierto?, o esta negación a la vida. Lo primero, que Dios ha creado todo con una maravilla tremenda. Dios no es solo un artesano, no es solo un alfarero, como lo reconocemos, actuando con sus propias manos en la creación del ser humano y de todo lo creado, sino que también es como si fuera un paisajista, porque no solo crea, porque alguien puede crear cosas como muy rústicas, muy básicas. Dios ha creado con tanta fineza, tanto detalle, que solo lo puede hacer aquel que entiende del amor. Es decir, el amor es delicadeza, el amor es detalle, el amor es despliegue de generosidad, de creatividad. Entonces, ¿qué es lo que tiene este relato? El primero, el relato 1, del Génesis 1, que Dios ha creado todo, ¿no?, como una separación desde la oscuridad hacia la luz, que Dios ha hecho cada cosa colocándola en su lugar para una convivencia adecuada, que Dios está animando esa misma, que no solo creó y después se desentendió y dejó que las cosas fueran por su propio curso, que nos invita también a quienes hemos sido creados por su propio amor a vivir conforme a esa misma vocación inicial, ¿no?, a vivir desde esa belleza, porque decimos nosotros que el hacer sigue al ser, ¿no? Queremos que el hacer nuestro, el hacer de criaturas, corresponda al ser de criatura, que nos ha creado para la comunicación, o dicho de otra manera, para la comunión, no para la división, el enfrentamiento, etc. Entonces, yo creo que por ahí va como elementos esenciales que, si me apuran, están presentes en el relato del Génesis 1, y bueno, y después hará lo propio el Génesis 2, ¿no?, presentando de otra forma la creación del ser humano. Sí, es interesante pensar en esto que tú dices, que Dios hace la creación, pero hay una intención creadora, que justamente es lo que es distinto a lo que puede pensar el mundo en la ciencia, digamos, y ciertas teorías que explican un poco el desarrollo, que en la distinción de fondo, digamos. Ellos piensan que justamente el mundo es fruto de esta dinámica interior de fuerzas naturales, físicas, que se produce a sí mismo finalmente, y que finalmente no requiere de un creador. Exacto. No requiere un creador, y que de alguna manera esto es fruto de la casualidad, del azar, concentrado de una partícula que genera todo este movimiento y del cual surge finalmente la vida. Una posibilidad de entender que el mundo tiene un elemento casual, digamos, en ese sentido es azaroso, y la otra es pensar que hay un Dios que lo ha hecho desde su corazón. El primero, en nuestra opción creyente, pensamos en eso, que ha intervenido Dios y que este Dios de alguna manera ha impuesto orden, le ha dado ecología, ha hecho una cosa ordenada. Un discurso ordenado. Un discurso ordenado, exactamente. Y que es su palabra, es su logo justamente el que construye esto con su intención amorosa. Sí. ¿Me entiendes? Entonces, yo creo que eso es una distinción bien importante entre la postura que es más creyente y la postura que no cree finalmente que hay un Dios que ha hecho esto. Sí. Que es respetable por lo demás, digamos, pero uno piensa en esto, por lo tanto tiene sentido que si es ordenado, cuando uno le imprime desorden a eso, ocurre un poco lo que hemos estado. Y el Génesis hace cargo de cómo se incorpora ese desorden. Sí. Claro, porque justamente es la llegada o es la
la invasión del pecado, la presencia del pecado, justamente descontrola, desordena esta armonía natural entre el hombre y Dios. Entre el hombre y Dios. Sí. Pensamos que el hombre camina en el jardín, comparte con Dios como un amigo. Como un amigo. Entre el hombre y otro ser humano, Adán y Eva, y entre el ser humano y la criatura. Fíjate que la llegada del pecado destruye. El hombre se distancia, se esconde de Dios. Adán culpa a Eva, y se culpan mutuamente y se separan, y se distancian ellos, y finalmente Caín mata a Abel, no podría decir, claro, y después la serpiente se convierte en enemiga, expulsada. En el fondo, la imagen de la creación también se genera una tensión, digamos, destructiva. Sí. Es el pecado, y eso también lo explica como fondo, no como una alegoría, no pretende ser una alegoría, digamos, el relato del Génesis. Es interesante la riqueza que tiene el relato. Sí, por eso decimos que en teología usamos una palabra súper complicada, hablábamos de la protohistoria, ¿no? Algo que nunca sucedió, pero que sigue sucediendo. Es decir, la protohistoria no significa prehistoria. El relato de la creación no es parte de la prehistoria, ni tampoco de la historia, es de la protohistoria. ¿Qué significa? Que en un momento determinado, el creyente en Israel, alrededor del siglo VI a.C., en medio de una crisis muy profunda que vive Israel, cuando van los judíos al exilio a Babilonia, comienza a hacerse estas preguntas por el sentido de la vida y sobre quién los ha sostenido durante tanto tiempo. Como se quiebran sus instituciones básicas, especialmente la institución religiosa, y se ven enfrentados al culto de Marduk en Babilonia, ¿no?, donde hay mitos sobre la creación. Ellos se hacen la pregunta, y bueno, ¿y nosotros qué pasa? Eso es lo que hace el judío monoteísta. Empezar a preguntarse por la relación con el Dios creador. Porque la primera experiencia no es la del Dios creador, es la de un Dios salvador. Eso es lo que tienen históricamente. Pero abrirse a alguien que los haya creado, eso es un paso bastante más tardío. Entonces, para nosotros, el relato del Génesis, cuando lo decimos en teología, que es como protohistoria, como algo que nunca ha pasado, pero sigue pasando, es decir, nunca ha pasado de la manera como está figurado el relato de Adán y Eva, pero sigue pasando. Es decir, el tentador, que en este caso es el demonio, bajo la figura de una serpiente, arroja elementos muy interesantes, porque la serpiente en las culturas del siglo VI representaba tres cosas, ¿no es cierto? En primer lugar, la sabiduría, porque la serpiente no tiene párpado. Entonces siempre tiene los ojos abiertos. El que pestañea pierda, dice la cultura popular. Entonces, sabio. La serpiente es el símbolo de la sabiduría. Segundo, es el símbolo de la inmortalidad. Y de la inmortalidad porque está cambiando permanentemente de piel la serpiente. Y la tercera, que también tiene que ver con la generatividad. El hecho de arrastrarse y no caminar hace fecunda la tierra. Entonces, la serpiente era el paradigma de las ideologías contrarias al Dios creador, ¿no? De la sabiduría puesta en el hombre, en la producción, de la inmortalidad lograda con afanes por los músculos y la caballería, cantarán los salmos, ¿no?, y sus carros y sus caballerías, y de esta fertilidad dada más bien por un mito, ¿no es cierto? Entonces, en la serpiente, porque uno tiene que preguntarse qué significaba la serpiente en ese mundo y no en el mundo que estamos hoy día, es una propuesta ajena al Dios creador, a una sabiduría distinta. ¿Cuál era esa sabiduría distinta? La sospecha. La serpiente lo que instala es la sospecha. La mala sabiduría de la serpiente es la sospecha. No te quiere, por eso no te cuenta toda la verdad, por eso te ha puesto límite. Ese es el diálogo que establece con el ser humano. Y el ser humano entra en la trampa, porque comienza a dialogar con el demonio. Ellos no lo prefiguraban como el demonio, lo prefiguraban más bien como las religiones paganas. El creyente, el judío practicante que entra en diálogo con una religión pagana. Y al entrar en diálogo con esa, termina capturado, porque tiene toda esa religión el aparataje para envolverlo y sacarlo del camino que Dios le había propuesto, ¿no? Es del orden. Qué interesante. Mira, en la ficha van a poder profundizar esto, porque justamente tomamos la catequesis de Benedicto XVI sobre el Dios Padre Creador, sí, y explica de manera muy hermosa qué significa esto. Vamos a hacer una pausa musical cortita, no sé si alcanzamos, pero volvemos enseguida para cerrar este programa.
hemos venido aquí con la alegría en un bolsillo, con la verdad detrás y la esperanza de motivo. Hemos venido aquí a entretejernos un futuro. Hemos venido aquí a proponer por fin la paz. Estamos ya en el último bloque del programa Testigos en el Camino de la Fe. Contento, este tema ha sido muy, muy interesante. Ha sido muy valioso, me parece, para Ricardo, la reflexión. Es importante saber que en la ficha van a poder continuar reflexionando, hay preguntas, hay trabajo que hacer, hay lectura que compartir. Muy importante que las fichas las trabajen no solamente solos, sino que hagan trabajo comunitario con otros, aprendan juntos con los demás. Es un poco parte de la idea fundamental de este proceso de formación. Más aún, también en la invitación no solo está puesta para los catequistas, ¿no es cierto? Es decir, los catequistas los catequistas aquí presentes tenemos una tarea prioritaria de hacernos cargo de este contenido en preparación, por lo menos en preparación en el discurso, en los contenidos, en la reflexión, en el diálogo sobre los contenidos de la fe. Sin embargo, se puede utilizar con todas las personas que uno estime conveniente en todos los ámbitos de la evangelización, porque los contenidos que tienen las fichas, como ustedes ya me imagino las habrán visto, los que las tienen en sus manos, son oportunas para otras realidades también, ¿no? Porque están hechas bajo esta perspectiva. Las fichas son parte de esta propuesta, son fichas testigos en el camino de la fe. Entonces, quien las ha construido y cómo se han elaborado, están pensando en definitiva en esta misma línea, ¿no? Por eso cuando la segunda ficha que se ha entregado se escogió unas palabras del Papa Francisco, ¿no? La fe no es ni una alienación ni una estafa, sino un camino concreto de belleza y de verdad indicado por Jesús. Entonces, en esta perspectiva lo puede ver cualquier hermano nuestro, ¿no? Exacto, todos los agentes pastorales, en fin. Quisiera yo, quizás antes que se nos acabe el tiempo, dar 5 notitas, unas notitas catequísticas que son parte de la ficha, pero que nos permiten quizás resumir el contenido. Una básica: la Biblia no es un libro de ciencia. Y eso habría que decirlo muchas veces, porque cuando la gente hace discutir a la Biblia con la ciencia, se equivoca en el fondo. En esa discusión se pretende que la discusión termina cuando una se impone a la otra. Sí. Porque en realidad ambas son o entregan elementos, pueden ser complementarios o absolutamente independientes. La Biblia lo que quiere hacer es entregarnos, hacernos comprender la verdad auténtica y profunda de las cosas. Sí. Eso es lo que entrega el relato del Génesis. Pero no pretende dar explicaciones técnicas ni físicas acerca de los cómo, digamos. Exacto, no es el libro de los cómo, sino de los por qué o de los para qué. Exactamente, claro, sí. Entonces muy importante la primera. La segunda es que si uno lee los relatos de la creación, uno puede sacar una conclusión tremendamente relevante, y que tiene que ver con la unidad del género humano. Sí. El ser humano es uno en dignidad, en igualdad. Tanto hombre como mujer, digamos, somos unos, iguales. Sí. Todos hemos sido creados de la misma tierra. Trata de marcar el relato de esa unidad esencial en el ser humano. Esa unidad en igualdad, en dignidad. Me parece que también coloca, por lo tanto, al ser humano en el culmen de la creación, ya no más un medio, sino que en definitiva, un lugar especialísimo en la creación, como dialogante, como interlocutor de Dios y como encargado de toda la creación. Así es.
La tercera nota, ustedes pueden, estoy haciendo resúmenes Sí, rápidos, sí. pero la tercera nota es que la creación para el hombre es un lugar que le ha sido encargado. El hombre no puede plantarse frente a la creación, y eso lo relata bien el Génesis, como una especie de depredador, una especie de maquinaria que toma esto como si fuera una especie de materia prima para producir Exactamente. de manera irracional, rompiendo con todo, dañando todo. No, el ser humano ha sido pensado o se le ha entregado la tarea de ser custodio de la creación. Sí, como una casa para todo. Como una casa, es la casa de todos, Es la justamente, casa de es la todos. casa de todos. Y en ese sentido habría que volver a pensar cómo hacemos que la catequesis, que la pastoral vuelva a enseñarnos a ser custodios y hermanos de la creación. Sí. Como decía Francisco, cuando hace el cántico de las criaturas. Y llama, hermano, esa sensación de filiación, de fraternidad universal, es algo que deberíamos volver a reconstruir en las personas. Fundamental, porque la ecología o la conciencia ecológica no es una cuestión ideológica, tiene un sentido profundo cuando uno lo descubre desde la fe. Y por eso mismo todo lo creado por Dios se transforma en un lugar de encuentro con Dios. Exactamente. Sí, por eso todo lo que señalábamos, la posibilidad de abrirnos a las criaturas, es abrirnos al Creador. Es una oportunidad de encontrarnos con el Creador, es un lugar de encuentro. Cuando conversábamos anteriormente de los espacios de oración, que privilegiar la vida al aire libre, una vida sana, no solo encerrada, dentro de lo posible, No todo el día mirando los celulares, ni el computador, ni internet, Exacto. sino que aprender a contactarse con la vida, con la Exactamente. vida que se manifiesta y que en sí misma constituye de alguna manera una transparencia, una imagen del poder y del amor de Dios, del infinito poder y amor de Dios, que se manifiesta, se trasluce a través de sus obras. Yo creo Sí. que es muy importante, ¿no? Hay una razón más para salir a caminar, una Exactamente. razón más para mirar el paisaje, una razón más para amar las criaturas, los animales. Sí. ¿Ah? Y para volver a una vida más sana, esa reflexión algunos me la han escuchado, pero tiene que ver hasta con el tema de la alimentación. Pero lo dejamos para otro día. Muy bien, hagamos oración, invitamos a todos los auditores a rezar la oración de preparación al Congreso de Catequesis. Seguramente usted la puede recoger esta oración en su parroquia, si no tiene catequista. Hemos repartido muchísimas de estas, Sí. varios miles de estas oraciones, así que podemos rezar juntos. Decimos: Señor Jesús, tú nos has llamado a ser servidores y testigos tuyos, para conducir y animar a nuestros hermanos en el camino de la fe. Danos la fuerza de tu Espíritu para que nos anime en la misión que nos has confiado y nos permita descubrir los nuevos caminos que debemos emprender para poner el Evangelio en el corazón de los hombres y mujeres de hoy. Tomados de la mano de María, tu discípula misionera predilecta, los catequistas de esta tierra, nos unimos fielmente a los pastores de tu iglesia y volvemos al camino para renovar nuestro compromiso de servirte con alegría. Amén. Muchas gracias, Maritza. Muchas gracias, Padre Ricardo. Muchas gracias. A a ti, ti. Eduardo. Bendiciones a todos. Cariño a todos y nos escuchamos la otra semana. En Radio Encuentro hemos presentado Testigos en el Camino de la Fe, un programa en preparación al primer Congreso de Catequesis de la Diócesis de San Felipe.